símbolo de libertad. Si no fuese por ellos, Inglaterra a lo mejor sería una provincia del Tercer Reich, porque hubiese sido invadido por los nazis. Londres estaba completamente sola. Todo el continente había sucumbido y eran los ingleses contra este monstruo. Estados Unidos no estaba, ni quería ayudar. Pearl Harbor todavía no había sido atacada y el presidente lo había dejado bien claro. A Franklin Roosevelt le detestaba la guerra. El ejército alemán y sus fuerzas navales estaban en verano de 1940 a la espera en la costa francesa. Hitler planeaba invadir Gran Bretaña, pero primero necesitaba establecer la superioridad aérea sobre el Reino Unido. La Luftwaffe tenía que hacer el trabajo sucio, tenía que atacar a la RAF. Con sus cazas Hurricane y sobre todo los Spitfire, mostraron a los nazis una resistencia formidable. Esta es la historia del Supermarine Spitfire. La historia comenzó en los años 30. El mundo se preparaba sin saberlo o sin querer admitirlo para otra guerra. En 1931, el Ministerio del Aire británico lanzó la especificación F-730, buscando un nuevo caza interceptor. Querían tren retráctil, cabina cerrada, y esto es clave capacidad para volar a más de 400 kilómetros por hora. No era un capricho, era una advertencia. El enemigo se estaba modernizando, y los británicos lo sabían. La competencia oficial terminó en fracaso. Ningún diseño cumplía todos los requisitos. Pero entre bastidores, una pequeña empresa del sur de Inglaterra llamada Supermarine Aviation Works, más conocida por sus hidroaviones de competición, tenía una carta bajo la manga. Su diseñador jefe, Reginald J. Mitchell, ya había ganado fama con el Supermarine S.6B, campeón del trofeo Schneider. Sabía de aerodinámica, sabía de velocidad, y ahora quería aplicar ese conocimiento a un caza de guerra. El resultado fue un diseño limpio, elegante y sobre todo radical. Un caza monoplano, con tren retráctil, fuselaje estrecho y unas alas elípticas tan hermosas como eficaces. Mitchell insistía, esas alas permitían una distribución ideal de sustentación y reducía la resistencia. Técnicamente tenía razón. Visualmente, era una obra de arte con cañones. El primer prototipo del Spitfire, designado K-5054, voló el 5 de marzo de 1936. Tenía un motor Rolls-Royce Merlin C de 990 caballos, hélice de 2 palas, y ya en sus primeras pruebas superó los 550 kilómetros por hora. Los pilotos de prueba quedaron boquiabiertos. Volaba suave, respondía con precisión y era tan estable como un piano de cola bien afinado. El gobierno británico, que antes dudaba, ordenó 310 unidades de inmediato. El Spitfire había nacido y el mundo estaba por conocerlo. Pero había un problema. Producirlo era complicadísimo. Su estructura requería una precisión casi quirúrgica, con planchas curvas, remaches a medida y tolerancias mínimas. Supermarine no era una empresa grande. La producción fue lenta, caótica, tensa. Para cuando estalló la guerra, apenas se habían entregado 50 unidades. Y entonces llegó 1940. La batalla de Francia terminó en desastre. El ejército británico se replegó en Dunkerque, dejando atrás aviones, tanques, armas. Europa caía. Y el siguiente objetivo de Hitler era claro: Gran Bretaña. La batalla de Inglaterra fue, literalmente, una carrera contra el tiempo y contra el cielo. Más de 2.600 aviones alemanes, entre bombarderos Heinkel, Ju-87 Stuka y cazas Bf-109, atacaban cada día. La RAF contaba con apenas 300 Spitfires y unos 500 Hurricanes. ¿Las probabilidades? Completamente en contra. ¿El resultado? Sorprendente, porque allí, en los cielos del canal, el Spitfire demostró de qué estaba hecho. Era ágil, rápido, subía mejor que el Bf-109, giraba con más eficacia a baja velocidad y su motor Merlin cantaba un rugido agudo que los alemanes pronto aprendieron a temer. Los pilotos británicos, muchos de ellos apenas entrenados, lo usaban como extensión de su cuerpo. Era como llevar un bisturí al combate, mientras el enemigo venía con martillos. Eso sí, el Hurricane derribó más bombarderos, gracias a su mayor número y su estructura más robusta. Pero el Spitfire era quien enfrentaba a los cazas enemigos. Era el campeón en el ring.
el asesino de ases. La carta que Churchill tenía bajo la manga cuando dijo: «Nunca tantos debieron tanto a tan pocos». La batalla terminó con la Luftwaffe retirándose, no por falta de aviones, sino por desgaste, porque no pudieron doblegar a los pilotos británicos, ni a sus máquinas. El Spitfire no ganó solo una campaña, ganó una nación entera, y lo mejor, aún no había mostrado todo su potencial. Durante la guerra, el Spitfire evolucionó, desde el Mk-1 original pasando por el Mk-5 con el motor Merlin 45 hasta el poderoso Mk-9 que surgió como respuesta directa al Focke-Wulf Feu 190. Cada nueva versión era una adaptación quirúrgica. Más potencia, mejor armamento, mayor maniobrabilidad. ¿Sabías que algunas versiones llevaban cañones hispano de 20 milímetros y ametralladoras Browning calibre .50? O que podían llevar bombas, misiles e incluso tanques de combustible externos para ampliar su alcance. Algunos Spitfire llegaban a los 650 km por hora, una velocidad impresionante para un avión con alas de guerra y de arte. Y sí, hubo Spitfires en el norte de África, en Italia, en Birmania, en Australia. Cruzaron el Mediterráneo, el Canal de Suez, el Atlántico. Algunos incluso enfrentaron a los primeros cazas a reacción alemanes, los Messerschmitt 262. Y adivina qué, derribaron varios. Claro, no en carrera directa, pero sí aprovechando la vulnerabilidad del jet durante el despegue o el aterrizaje. Porque en la guerra no basta con volar rápido, hay que volar inteligente. Hubo también una versión naval, el Seafire, equipado con gancho de aterrizaje y alas plegables para operar desde portaaviones. Aunque frágil para el mar, sirvió con dignidad en los frentes del Pacífico. Y no podemos olvidar su uso en fotografía aérea, equipado con cámaras de alta resolución y sin armamento. Volaban a gran altitud, invisibles, espiando al enemigo. Porque un buen caza también sabe mirar. Cuando la guerra terminó, el Spitfire siguió volando. Se convirtió en avión de entrenamiento, de demostración, de defensa aérea para decenas de países. Francia, Irlanda, Israel, Egipto, India, Pakistán, Canadá, Australia. Todos quisieron un Spitfire. Algunos lo usaron en conflictos posteriores. Otros simplemente lo cuidaron como un tesoro nacional. En total se fabricaron más de 20.000 unidades, en más de 24 versiones distintas. Pero quizás lo más asombroso es que hoy, 80 años después, siguen volando. Hay alrededor de 50 Spitfires activos, restaurados, cuidados, venerados como santos mecánicos. Sus vuelos en exhibiciones aéreas no son shows, son rituales históricos. Y hay una historia más, una que merece su propio espacio. En 2019, dos pilotos británicos emprendieron un viaje épico, darle la vuelta al mundo en un Spitfire restaurado. Lo llamaron Silver Spitfire. Volaron sobre los Alpes, el desierto del Sahara, el océano Atlántico. Aterrizaron en más de 30 países. En cada parada miles de personas salían a verlos. Algunos lloraban, otros aplaudían. Porque el Spitfire, más que un avión, es un recuerdo. Una memoria colectiva hecha de aluminio, fuego y valentía. Claro, no era perfecto. Ningún mito lo es. Su tren de aterrizaje, por ejemplo, era notoriamente estrecho. Una herencia del diseño original que causó más de un susto y más de un accidente al despegar o aterrizar en pistas improvisadas, especialmente en climas húmedos o entornos de combate como el norte de África. Sus primeras versiones sufrían de autonomía limitada, lo que impedía escoltar a los bombarderos en misiones profundas, dejando a los pilotos muchas veces con la vista en el combustible más que en el horizonte. Y sí, mantenerlo en combate exigía dedicación. Piezas específicas, mecánicos entrenados, paciencia quirúrgica, pero nadie lo cambiaría por otro. Porque el Spitfire no era solo una máquina de guerra, era una declaración con alas, una afirmación de resistencia, de elegancia bajo fuego, de que incluso en los días más oscuros podía surgir algo hermoso y feroz al mismo tiempo. Era un recordatorio de que la técnica y el arte no son enemigos, y que la libertad puede vestirse de aluminio, rugir con 12 cilindros y brillar entre nubes llenas de humo. Y ahora, después de todo lo que voló, lo que luchó, lo que escoltó, lo que derribó y lo que inspiró, queda una pregunta flotando en el aire como un vapor cálido tras el paso de sus hélices. ¿Qué otra máquina ha sido tan feroz y tan hermosa al mismo tiempo? Solo una, el Spitfire,
Y si escuchas con atención en alguna mañana clara, aún puede estar allí arriba, defendiendo lo imposible. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te atrapó. Ahora es tu turno. Dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que viene. Comparte este video y ayúdanos a llevar estas historias al mundo. Esto es solo el comienzo. Lo mejor está por venir. Hasta el próximo video.